Al recordar esos 2 años en Santa Fe me parece que duraron mucho tiempo, probablemente porque además de haberme permitido de huir de una infancia destruida, las cosas por su nombre, tuve 3 amigas y una formación que me marcaron hasta hoy. Llamar amigas a Esther, Norma y Marta es insuficiente para lo que fuimos entonces y somos hoy, sin que haya cambiado ni una fibra el amor ni la incondicionalidad absoluta. Pero paso más adelante. Las monjas del Calvario en esa época eran muy progres, formadas por una misteriosa provincial francesa, de la que nunca supe el nombre. Aparecía de vez en cuando en Santa Fe. Las monjas la llamaban mamère y nosotras, menos elegantemente, la mamerta. Nuestra responsable de promoción fue sí soy cordobesa, la Josefa Cima de Villa, que nos cortó a todas con la tijera de un feminismo hecho de conciencia de nuestros derechos, por un lado, y de autoexigencia. Hay anécdotas, le cuento un montón de anécdotas, una más divertida que la otra, como cuando una preguntó si era pecado usar bikini. Fue genial, o sea, fue genial, digamos, las cantidades de anécdotas que tenemos allí. Pero la exigencia de apertura del colegio era social. El primer lema era de pie junto a la cruz. O sea, ahí nos enseñó a pelear y a trabajar como brutas. Pero el segundo lema era una joven para servir a los demás. Y creo que aún sigue ese lema. Nuestro capellán era Osvaldo Catena. Músico, fue con Jesús Segade, traductor y adaptador de los textos de la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Su actividad más importante fue la militancia, no veo cómo llamarla de otro modo, en un barrio marginal del noroeste de la ciudad, el Triángulo, rebautizado Villa del Parque. Varias monjas del Calvario lo acompañaban y también algunas alumnas. Yo soy Luz Rodríguez Carranza, soy nacida en Vallehermoso, en Córdoba. Hice mis estudios de primaria en Vallehermoso y los últimos años de secundaria en el Calvario de Santa Fe. O sea que por eso que estoy muy contenta de estar acá, hoy en particular. Después hice mis estudios universitarios en Córdoba y en el 76, después de la desaparición de mi hermanita, que tenía 3 años menos que yo, me exilié a Bélgica y después a Holanda. Con en ese momento mi marido y un nene, nació una nena allá, y después hice toda mi carrera universitaria allá. Es decir, lógicamente que no es, digamos, el hecho de pisar Europa y entrar en la universidad. O sea, yo fui muy jovencita, tenía 23 años, 24, y era un momento en que había muchos exiliados de muchos países latinoamericanos. O sea, fue una experiencia muy linda en Lovaina. Y siempre digo que ahí es donde descubrí América Latina. Digamos, yo creía que hacía literatura latinoamericana, pero es ahí que descubrí lo que América Latina era, ¿no? Y pasó a ser el centro de mi actividad. O sea, hablar de literatura latinoamericana, de cultura latinoamericana, mostrar lo que era América Latina, eso fue toda mi vida. O sea, me pidieron un testimonio de mi exilio. Y yo no había escrito nunca en primera persona, yo no soy escritora, yo soy profesora de literatura, teórica de literatura, crítica, pero yo siempre hablo en tercera persona, ¿viste? Hablo de otros, nunca hablé de mí. O sea que aquí me costaba terriblemente hablar de mí por una sencilla razón, y era que hablar de mí y hablar de mi exilio era necesariamente hablar de mi hermana. Y yo hablar de mi hermana desaparecida no podía. ¿Viste? Era una cosa que se me quedaba en la garganta, que yo no podía escribir. Y de golpe salió. Entonces, cuando salió, yo me quedé muy sorprendida, primero porque me di cuenta que eran 2 historias, o sea, que una cosa era la historia de mi hermana y que otra cosa era la mía, de exilio. Y a mí lo que me taponaba, digamos, era no poder hablar de ella, porque, digamos, para el testigo es muy difícil hablar de la víctima, porque vos no sabés, es él que murió, es él que sufrió, ¿cómo vas a hablar vos de él? Y al mismo tiempo hay algo muy fuerte que yo creo que está en la base de todo mi libro, que es la culpa. O sea, estar vos vivo cuando el otro está muerto. ¿Viste? Entonces, para mí hablar de eso era muy difícil. Ahora te digo, salió, de golpe lo pude hacer. Y después me quedé muy sorprendida, dije, ¿cómo fue que hice esto? Y me di cuenta que de alguna manera había trabajado de la misma manera que yo trabajaba con textos de otros. Y no sé, voy a tratar de explicarlo porque fue una cosa muy interesante lo que me pasó. Es decir, el hecho de descubrir que hay muchas maneras de ser. Es decir, y eso lo descubrí teóricamente gracias a un filósofo francés que dice que todos somos, no distintas personas, pero todos tenemos distintas maneras de ser. La mejor manera de descubrir eso es cuando vos estás, por ejemplo, en un homenaje fúnebre, que todo el mundo habla del muerto, ¿no? Cada persona habla de manera diferente. Entonces vos empezás a descubrir distintas personas allí. Bueno, a mí lo que me pasó es eso, cuando yo releí lo que había escrito, yo descubrí una Luz Rodríguez que yo no conocía.
O sea, me di cuenta que la que había vivido el exilio no era la que yo creía. O sea, que yo no era una víctima, mi hermana tampoco. Mi hermana había tomado una decisión, que era la decisión de quedarse, de militar. La mía fue de irme y de trabajar en la universidad, pero que fue una decisión que yo tomé, ¿te das cuenta? Y ahí me empecé a dar cuenta que había una serie de cosas en ese personaje, Luz Rodríguez, que yo encontraba allí, que no eran lo que yo pensaba. Y por eso te digo que eso tiene que ver con mi trabajo con la literatura. Y voy a tratar de explicar por qué. No sé si me seguís, no sé si me explico. Pero digamos, con la literatura me pasa eso. Es como si hubiera algo ahí que me llama. En un libro, en un texto, en un autor, hay algo que me llama y que es más fuerte que yo. O sea, digo yo, tengo que trabajar sobre eso. Y ahora, ¿sobre qué tengo que trabajar? Es sobre algo que yo veo ahí, que es de la obra, que es del autor. No es mío, no es una invención mía, pero soy yo que lo veo. Y es algo que a lo mejor otros no ven. ¿Te das cuenta? Pero eso que yo veo, yo le tengo que dar forma. O sea, es como te diría, el trabajo de un escultor con una piedra, ¿no? O sea, no es que el escultor le da la forma a la piedra, el escultor trata de sacar una forma que él ve en la piedra, que él sabe que está ahí. Y la piedra hace lo que quiere. O sea, el escritor empieza, pero no siempre hace lo que él quiere, a veces tiene que ir modificando. Bueno, eso es lo que me pasa con las obras cuando las analizo. O sea, es decir, bueno, hay algo en esa obra que yo puedo mostrar. Otros van a encontrar otra cosa. ¿No es cierto? Van a ver otra cosa, pero yo eso es lo que veo. Y no es una invención mía, está en la obra. Yo lo único que hago es sacarlo. Bueno, eso me pasó con este texto. De golpe me di cuenta que todo este exilio que yo había vivido, que te digo que son una punta de años, no quiero ni decir cuánto, pero te digo, son prácticamente 50 años en Europa, había una línea ahí, un hilo rojo. Digo hilo rojo en homenaje a una amiga que me usó el término ayer. Había un hilo rojo que era ese modo de ser mío que yo no era consciente de que estaba. Y curiosamente ese modo de ser tiene mucho que ver con mis 2 años de Santa Fe. O sea, por eso estoy contenta de estar acá. Mi exilio empezó pocos meses después de la desaparición de mi hermana Manú, el 30 de octubre de 1976. Y las 2 posibles historias fueron siempre una sola, que nunca pude escribir. Dicho de otro modo, no podía dejar de no escribirla. O sea, constantemente sentía que no la podía escribir. Era un relato que estaba siempre allí en su misma imposibilidad. No soportaba que hablaran de ella ni que me pidieran que lo hiciera, pero tampoco podía hablar de mí. Primo Levi expresó de una vez por todas la angustia del testigo. No podés hablar en lugar de una víctima, pero tampoco en nombre propio, porque llevas la marca del que no puede hacerlo. Por un lado sentía rencor, mi viejo rencor, y en esa cobrada había muchos, desde el novio de mi hermana, mi villano favorito, hasta la gente de mi pueblo o Videla. Pero por otro lado, seguía pateando mi propia culpa hacia adelante como un fiado interminable. Y esa era mi marca. César Vallejo escribe que no se puede hablar del no yo sin dar un grito. Y eso es lo que sucedió. Tuve que usar las palabras del legajo 2905 de la CONADEP, releerlas, aunque me las sabía de memoria, y copiarlas textualmente. Pero el nudo se había desatado antes, cuando comprendí que mi culpa minimizaba tanto la decisión de mi hermana de quedarse como la mía de irme. Las historias, como las decisiones, fueron 2. Y para mi mayor asombro, la historia que salió de mi exilio no fue la vida después, ni el yo sobreviví, ni el Rinalleró, ni la cigarra que resucita, ni una historia de resiliencia. Ni lágrima ni reproche, diría Borges. Qué horror tener que citar eso. Fue picaresca. Y tuve que aceptar que como Manú, mi hermana, hice lo que quise. Y que eso, citando al revés una frase célebre en Argentina, no está mal, está bien. Eso también fue muy raro, porque no es lo mismo cuando trabajás en un texto crítico, que vos después lo elaborás. ¿Viste? O sea, en un texto crítico yo voy escribiendo, pero bueno, si es un libro ni te cuento, pero incluso si es un artículo empezás a cambiar párrafos de lugar, frases de lugar, o sea, es un patchwork que terminas haciendo. Con esto no. Con esto era, y por eso te digo, estoy muy interesada porque me doy cuenta cómo escriben los creadores, ¿no? O sea, yo iba escribiendo y de golpe había un recuerdo que me venía. Y yo escribía sobre ese recuerdo, ¿viste? Lo que se llama un flashback. Yo escribía sobre eso, o sea, yo escribo sobre Santa Fe en medio del libro, porque dije, bueno, ya tengo que hablar de genealogías, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, lo primero que me vino, esto me viene de la monja Josefa del Calvario. Y ahí me di cuenta que es un sello que esa mujer me metió a mí, nos metió a otras. Entonces ahí viene un flashback. Por eso hablo yo de genealogías. ¿Viste? O sea, ¿de dónde viene? O sea, en eso no hay metodología. Y cuando lo terminé no modifiqué nada, no cambié de lugar, nada.
Porque dije, no, esto salió así por algo. Lo que me inspira es algo que no entiendo. Algo que no entiendo. O sea, decir, y también con esto, yo decía, si yo tengo que escribir sobre mi exilio, yo no entiendo mi exilio, ¿por qué estoy allá? O sea, no me fui solamente para que no me mataran, porque eso también es una gran cosa que descubrí en este libro. O sea, yo no soy una víctima, ¿entendés? Y mi hermana tampoco lo es. O sea, hubo muchas víctimas del proceso, gente que no tenía nada que ver. Pero mi hermana decidió quedarse, mi hermana decidió militar, o sea, ella no es una víctima. Decir que es víctima es, ¿cómo te puedo decir?, minusvalorarla, o subvalorarla, es no respetarla. Y bueno, yo no me fui al exilio como víctima. Yo me fui al exilio porque yo también quería irme, quería hacer cosas, y me pasé 50 años haciendo lo que yo tenía ganas de hacer. Entonces, me parece que me fui un poco de tu pregunta, ¿no? O sea, lo que vos me decías, si yo tuviera que volver a hacerlo, digamos, ¿no? Sí, es algo que no entiendo. O sea, cuando Analía Gerbaudo me dijo, escribime sobre tu exilio, yo dije, pero yo no entiendo esto. O sea, yo me he pasado todo este tiempo con una especie de marca de culpa, ¿viste? O sea, hay una novela de Vargas Llosa que yo detesto, digamos, es un gran escritor y lo detesto a él ideológicamente, y esta novela peor, en la cual hay una periodista que vuelve a Santo Domingo a vengarse de su padre de alguna manera, porque cuando ella era jovencita, en la época del dictador Trujillo, a Trujillo le gustaban las adolescentes y el padre de la chica, que era ministro de Trujillo, se la entregó. Y la chica era adolescente. Ahora, en toda su vida ella no ha podido sacarse la marca de Trujillo. Nunca pudo realizar o tener otra relación de pareja, o sea, quedó marcada. Entonces yo sentía que yo de alguna manera estaba marcada. Te das cuenta que yo estaba marcada por el proceso que en ese sentido la dictadura había ganado en mí. O sea que, digamos que yo tenía esa marca y que no me la podía sacar. Escribiendo esto, esa marca desapareció, pero desapareció totalmente. Mi nombre es María José Punte, yo soy docente e investigadora de la carrera de Letras. Escribí mi doctorado sobre un tema que vinculaba a la literatura con el peronismo, pero hace ya varios años que estoy trabajando con representaciones de infancia en la literatura y en el cine argentinos principalmente. Es decir, vengo pensando cómo las infancias son representadas o cómo aparecen, o toda una serie de tópicos que giran en torno a cómo vemos las infancias y cómo las pensamos. Es decir, en realidad yo estoy orientando mi trabajo a tratar de conceptualizar, a generar ideas sobre qué pensamos sobre las infancias, cómo las vemos, cómo las definimos. Es un tema que no está muy trabajado en Argentina y que, bueno, voy armando con retazos y con textos y con libros más o menos teóricos que voy encontrando en distintas disciplinas, porque las infancias han sido muy trabajadas desde la antropología, desde la pedagogía, la sociología, la psicología, pero no hay tanto dicho sobre cómo la literatura está pensando en torno a las infancias. La realidad es que la academia donde trabajo, la universidad, te impone métodos y modelos muy precisos de escritura y también de trabajo, es decir, el tipo de lecturas que tenemos que hacer, que son muchas veces muy teóricas, ¿no? Y nos vamos alimentando y nutriendo de lecturas muy teóricas, pero como yo soy de letras, en realidad trabajo con literatura. A mí personalmente me atrae más o me interesa más la zona de narrativa, de prosa, es decir, cuentos, novelas, ensayo. Digamos que esas son las áreas que a mí más me interesan y que tiendo a leer más, novela y ensayo. Por otro lado, a mí me fascina mucho el cine y en los últimos años también me orienté a leer mucha teoría crítica de cine y veo mucho cine. Entonces, por un lado trabajo con una pata en la literatura y otra en el cine, y estoy tratando también en algunas cátedras en las que trabajo, de conectar literatura y cine y ver qué pasa en este encuentro, es decir, cómo podemos buscar los vínculos, o estudiar los vínculos entre la literatura y el cine, porque el cine siempre estuvo vinculado con la literatura, con los textos bases que se llevaban, que se transponían al cine, como decimos ahora. Pero bueno, a mí me parece que hay mucho más también para pensar qué es lo que hace el cine, qué hace el cine con las narrativas, ¿no? Y bueno, como yo les dije antes, trabajo a las infancias. Mi último trabajo es un libro sobre las figuras de infancia en el cine argentino,
que todavía no está publicado. Es decir, ese todavía está por publicarse el año que viene. Bueno, vi cine, no mucho cine, pero sí, cuando veo cine, trato de ver películas que tengan infancias, niñas, niños o niñes, que sea el tema, ¿no?, central de la película, o que se esté trabajando algo vinculado con las infancias. La realidad es que yo también siempre digo que nosotros los que trabajamos con letras, con cine, nos volvemos coleccionistas, entonces nos obsesionamos. Cuando tenemos un tema, buscamos todo lo que tenga que ver con ese tema, y cuando voy a exposiciones de arte también estoy tratando de ver cómo aparecen las infancias ahí, qué temáticas son representadas con mayor recurrencia en todas las artes, en la literatura, en el cine y en las artes plásticas. Y me interesa todo lo que de alguna manera se lo problematice, es decir, escritores o escritoras o artistas que se problematicen y que intenten narrar, ya sea recreando esa voz, reconstruyéndola, repensando su historia a partir de ese momento al que se suele ver como inicial, ¿no? De todos modos, yo a Santa Fe vine esta vuelta para presentar este otro libro que se llama Tomar las aulas, las clases de teoría y estudios literarios feministas, que es el resultado de un trabajo colectivo. Es decir, somos 6 autoras, en principio, que fuimos las docentes que tuvimos a cargo esta cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, durante 3 años. Bueno, en realidad era una cátedra que buscaba hacer un recorrido por los feminismos y por la historia del feminismo, pero en realidad más pensando desde ciertas áreas temáticas y de ciertos problemas, ¿no?, desde ciertas zonas, y no tanto con un criterio historiográfico. En principio, nosotras sabíamos que la cátedra iba a estar funcionando durante 3 años nada más. Entonces, Laura Arnés, que es la titular de la cátedra, una compañera con quien trabajo desde hace mucho tiempo y en diversos proyectos, pensó que una buena opción para que esto no se perdiera y para que además produjera un acto teórico también importante vinculado con lo que estábamos pensando en la cátedra, hacer un libro, ¿no? Entonces, este libro, ya cuando escribimos nuestras clases teóricas, que las 6 integrantes de la cátedra escribió 1 o 2 clases teóricas, ya lo hicimos pensando en función del libro. En realidad, lo hicimos pensando en la función del COVID, porque la cátedra empezó cuando empezó la pandemia y tuvimos que grabar las clases teóricas porque por una parte de digamos, un problema metodológico con el que nos topamos fue cómo hacemos para enseñar por Zoom. Las clases teóricas suelen ser largas y entonces lo que hacíamos era grabar una clase de 1 hora y después hacíamos la clase por Zoom. Entonces esas clases teóricas ya las teníamos escritas. Igual, por eso creo que algo de la oralidad de la clase y de la oralidad que estaba presente en los videos está también presente en estos textos escritos. Y en ese sentido creo que hay algo que marca una diferencia, ¿no? Se ve como un poco ese diálogo con los estudiantes a través de los textos escritos. Bueno, también parte de la diversidad del libro tiene que ver con que cada una de nosotras trabajaba temas distintos o trabajaba en campos diferentes, y entonces, por ejemplo, yo preparé una clase obviamente sobre teoría de infancia, sobre las infancias. Entonces, esa fue una de las clases que hice. Después el libro también incluye otro tipo de textos, y aquí me parece que esto por ahí te puede interesar más. Hicimos las clases prácticas de la facultad, que estaban integradas en el programa. Para cada clase teórica había una clase de prácticos, y en esa clase de prácticos dábamos literatura. Enseñábamos textos literarios y dialogábamos con los estudiantes sobre esos textos literarios, en su mayoría. Había también, en algunas clases incluimos películas, porque había una unidad dedicada a cine. Después el desafío fue cómo llevar estas clases prácticas al libro, volverlo a escritura. Lo solucionamos escribiendo pequeños ensayos. Yo voy a leer un fragmento de uno de esos ensayos. Entonces, para mí y para nosotras, creo todas, fue un desafío pasar de la escritura académica, que tiene una determinada manera de citar, que tiene ciertas exigencias, donde todo lo que se dice tiene que estar sostenido por una cita de autoridad, que lo hace mucho más arduo,
a pasar a escribir un ensayo donde uno tenía por un lado mucha libertad y por otro lado tenía que pensar de otra forma, es decir, escribir de otra forma, evitando el exceso de citas, evitando toda esa carga pesada que tiene un texto más teórico. En realidad eso implicó para nosotras salirnos de carriles que ya teníamos muy definidos, ¿no? Porque cuando escribimos para revistas académicas hay reglas muy precisas que hay que seguir. Las exigencias son muy claras, incluso en cuanto al largo del texto, en cuanto a la cantidad de teoría que hay que citar, etc. Estos otros textos serán claramente mucho más breves. Entonces, si vos me preguntás a mí cómo yo pienso un texto, primero trato de ubicarme en el espacio de la página. Y yo soy en ese sentido muy disciplinada, ¿no? Es decir, a mí me dicen que tengo que escribir un texto de 6.000 caracteres o de no sé cuántas páginas, y en primer lugar lo que hago es diagramar la página para ceñirme a ella y no desbordarme demasiado, más allá de que acá estamos hablando de desborde, ¿no? Pero bueno, eso puede ser que sea también un vicio que te impone la academia. Y después voy tratando de pensar como núcleos que quiero trabajar sí o sí, me armo un esquema, armo apuntes y pongo, bueno, quiero hablar sobre este tema. Por supuesto que ese plan inicial, cuando una empieza a escribir, después no se sigue necesariamente, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a escribir de esa manera, pero el ensayo creo que lo lindo que tiene es que te permite derivas, te permite irte y escaparte de ese esquema tan prefijado, ¿no? Bueno, como dije, yo soy bastante metódica, entonces en general no es que me aparte demasiado, pero sí me encanta lo que descubro una vez que termino de escribir uno de estos textos, porque de pronto surgen cosas que yo no estaba esperando o me fui para lados que en realidad no sabía. La fuerza y la fascinación que aún ejerce el gótico en nuestro presente se vinculan con su función de impedir la calcificación del sentido, porque funciona, y la cito a ella, como ese ácido que viene a corroer el edificio racional desde los sótanos. Todo eso ve ella en la película de Lang. Metrópolis es la ciudad organizada en espejo, en su estructura formal, en sus alegorías algo ñoñas, pero también porque nos habla. Exhibe una parte superior que se eleva vertical como un castillo, cristalina e indiferente, la que se muestra en el póster de la película. A la vez oculta una zona de catacumbas, de evocaciones medievales y tenebrosas, que vendría a significar el espacio uterino de la semiosis, según la teorización de Julia Kristeva, lo que ella llama la cora. Pero es aquí en donde palpita el corazón del gótico, certifica Negroni. En ese submundo en donde se ubican las fábricas, el patio comunitario, las viviendas populares. Es el lugar en donde la vida late, no solo porque trabajan incansables las máquinas manejadas por la masa de trabajadores esclavizados, espacio abyecto, el catálogo de sombras, como dice Negroni. Metrópolis es la nueva Babilonia, nada falta en ella. Es también Babel, el sitio de la imaginación desatada.